Entonces, esas licencias están reguladas en el decreto 1077 del 2015. La verdad, ese decreto es un documento, ya me están regañando, ¿sí? Que vea, que disciplina, que por qué no envió las cosas. Eh, un poco de, lo que les estaba contando es que desde el 30 de diciembre, a manera de, de decirles que uno, el cura predica pero no aplica, el 30 de diciembre me llegó un requerimiento y tenía 30 días para presentar los documentos, pero pasados esos 30 días, si no tenía como podía pedir 15 días adicionales, hoy se cumplían los 15 días y adivinen qué estaba haciendo yo hoy, entregando los documentos. Bueno, entonces, Ah, muy choroso. pero bueno, Profe, tranquila de las mías. No te juzgamos. Dios mío. Pero bueno, de esas cosas no me preocupan tanto porque al final soy muy responsable y si hay que trasnochar y hay que hacerlo bien, lo hago. Me preocupa más son esas cuestiones de la familia, de dedicar más tiempo a mí como persona, como mamá, como hija, como mujer, y todas esas cosas son las cosas que como que me preocupan más. Bueno, entonces les decía que las licencias urbanísticas están reguladas en el decreto 1077 del 2015, pero resulta que ese decreto es exageradamente grande y es muy, muy difícil, bueno, difícil no, es bastante engorroso manejarlo, porque es un compendio de muchísimas reglamentaciones que hay en torno a la vivienda, a la parte de planeamiento del plan de ordenamiento territorial, al BIS, viviendas de interés social. Entonces, es bastante denso, pero allí está reglamentada las licencias urbanísticas y todas sus diferentes modalidades. Hay un documento del 2017 que es la resolución 462. Esta sí es específica para las licencias y allí nos regula o nos informa si yo voy a hacer un edificio nuevo, qué documentos debo aportar. Si yo voy a hacer una urbanización, qué debo aportar. ¿Listo? Entonces, el decreto 1077 regula todo, muchas cosas, entre ellas las licencias urbanísticas, pero la 462, la resolución de 2017, ahí está toda la información de lo que ustedes deben presentar ante curadurías o planeación. Ya les voy a hablar de esas dos entidades. Entonces, ¿qué son las licencias urbanísticas? Y su compañera lo dijo, es un permiso, ¿sí? Entonces dice que son autorizaciones previas para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción o demolición, de intervención y ocupación del espacio público y de loteo o subdivisión de predios. Esto lo vamos a desagregar ahora, pero voy a pasar muy rápido por esto. Esto lo vemos muy, muy, muy específico el otro semestre. Y esas licencias son las que nos permiten verificar el cumplimiento de las normas y de las reglamentaciones. Si las licencias no existieran, yo puedo construir en mi lote cualquier tipo de edificación. Si estoy en un conjunto residencial, puedo hacer cualquier modificación a la fachada sin ningún problema, porque no existe una licencia. Si yo estoy en una urbanización, en un barrio que es residencial, en una zona residencial, puedo colocar una discoteca porque no hay alguien que me lo esté regulando. ¿Sí? Entonces, esas licencias me permiten regular esa construcción, esa construcción de edificaciones en el sentido de que hablemos como todos un mismo idioma, ¿sí? Y nuestro mismo idioma va a ser el plan de ordenamiento territorial. ¿Han escuchado qué es el POT? Sí, ingeniera. Bueno, ¿qué es el POT? Son los planes que tienen los municipios, las alcaldías, municipios, departamentos y la nación, por las cuales se determinan en qué territorios, por ejemplo, se puede construir vivienda, comercio o industria. Sí, Son señor. usualmente de 4 años y los determinan pues, los alcaldes en su periodo. Bueno, los POT son más allá de 4 años, esos son los planes de desarrollo, los que son de 4 años, pero el POT busca que sea de un gran periodo, que trascienda varias, eh, varias alcaldías para que no se vaya como formando una colcha de retazos, de que este alcalde quiso hacer esta parte, entonces hizo esto, luego llega el otro alcalde y tenía otra visión e hizo otra cosa,
Entonces la idea es que haya una visión de ciudad, ¿sí? Que se plantee y se sueñe la ciudad a un largo proyecto para que en la medida que se vayan desarrollando los proyectos urbanísticos, los proyectos de construcción, se esté como ejecutando ese plan de ordenamiento territorial conforme a lo que se soñó, ¿sí? Hay algo que lo regula y son las normas urbanísticas. Resulta que todo lote que yo tenga, yo no voy a poder construir lo que yo quiera, ¿sí? Porque obviamente esas normas urbanísticas obedecen a ese plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, como decía el compañerito, hay unas zonas que son exclusivas para uso residencial, otras para uso comercial, otras para industrial, hay otras que son zonas urbanas, zonas rurales o semiurbanas, y esas zonas no me permiten hacer ciertas cosas. Entonces, esas normas urbanísticas son las que me dicen a mí qué puedo y qué no puedo hacer en el lote, que es un lote lindísimo, súper bien ubicado, pero ahí no puedo hacer un hotel pues de malas. ¿Sí? Tendré que hacer la casa de 2 pisos que está permitido en esa norma urbanística, que es un lote que es súper amplio, que es totalmente plano, pero resulta que tiene unas sesiones obligatorias al municipio, entonces no, de ese 100% no voy a poder utilizar el 100%. O que de pronto hay una protección ambiental, entonces de ese 100%, que era un lote planísimo, solamente voy a poder utilizar un 20%, estoy diciendo cualquier ejemplo. Entonces, esas consideraciones son importantísimas porque en el momento en que ustedes vayan a comprar un lote o vayan a, o teniéndolo ya, vayan a hacer cualquier proyecto, deben fijarse a unas condiciones que ya están preestablecidas en ese concepto de norma y que obedecen obviamente al plan de ordenamiento territorial. Entonces, la norma urbanística son elementos de normas generales que especifican las obligaciones y derechos para la utilización del suelo urbano y allí cuando uno pide el concepto de norma, sale el uso del suelo, nos van a decir si es residencial o si es, perdón, si es agrícola o no, nos van a decir qué zona de uso de suelo es, si es residencial o si es comercial, y nos van a decir también qué podemos hacer allí en cuanto a volumetría, a si hay que hacer alguna sesión o hay que hacer una dotación pública o comunal, o sea, todas esas cositas nos la va a decir la norma. Y tenemos pues el plan de ordenamiento territorial, que su compañero ya lo decía, que es un instrumento a largo plazo donde se determina pues el sueño de ciudad, la visión de ciudad que se quiere, ¿vale? Por ejemplo, en algún momento nuestro POT prohibía la construcción de la avenida Centenario porque quería proteger todo ese gran paisaje que se genera en esa zona. Hubo una modificación a ese POT, en ese artículo principal, y se permitieron y se pudieron sacar algunas licencias que son las que ustedes vieron y ante eso hubo muchísima discusión y mucho debate por la vulneración que hubo a ese paisaje que nosotros tanto vendemos, ¿cierto? Pero bueno, igual las edificaciones se hicieron, ustedes las han visto ya construidas, pero mire que ya pararon las licencias como tal en esa zona. Vamos a mirar las clases de licencia que hay. Son 5. Tenemos la licencia de urbanización, parcelación, subdivisión, construcción e intervención y ocupación del espacio público. Vamos a hablar de la licencia de urbanización. Y esa licencia de urbanización es la autorización para ejecutar en un suelo urbano, la creación de espacios públicos, de vías, de infraestructura de servicios públicos. Es decir, yo tengo mi lote y lo que voy a hacer es pasarle todas las vías, voy a llevarle el agua, gas, la electricidad, el alcantarillado, voy a hacer las zonas de juego, las canchas, o sea, voy a dejarlo listico para que luego llegue la fase posterior de construcción, ya se encuentre con todos, o sea, sea solamente conectar los diferentes pues acometidas, los puntos de la casa a la red básica del conjunto. Hay 3 modalidades y esas modalidades son desarrollo, saneamiento y reurbanización. En desarrollo es cuando el lote está pues para urbanizar, nunca ha sido urbanizado, entonces es un proyecto nuevo en desarrollo. Resulta que nosotros, como les decía ahora,
depende de la norma urbanística, nos dice que hay que hacer algunas sesiones y esas sesiones son pues al municipio, esas sesiones hay que también urbanizarlas, no se puede decirle, vea, yo urbanizo esto y mire usted municipio, cómo le va a pasar agua a ese pedacito de lote suyo. No, la idea y la obligación de nosotros es urbanizar también esa sesión. Cuando no hemos terminado de urbanizarla en el tiempo que nos dan, ahorita miramos los tiempos, podemos pedir una licencia de urbanización en modalidad saneamiento y esa se refiere a, o de una vez se da por entendido, que es terminar de urbanizar lo que no hemos terminado de urbanizar, ¿sí? Esa sería como la licencia en saneamiento y la reurbanización es cuando ya tenemos un lote que ha sido urbanizado previamente y vamos a hacer otro proyecto, por X o Y motivos el proyecto anterior no se llevó a cabo. Entonces, este proyecto de reurbanización consiste en darle una nueva urbanización a ese lote inicial. ¿Sí? Con esa licencia de urbanización se aprueba lo que es el plan urbanístico, se aprueba todo lo que lo contiene, todas las redes, todas las instalaciones que se deben hacer, y allí debe estar todas las afectaciones que hay, si hay algún tipo de afectación vial. Resulta que, como les decía, en ese POT se sueña la ciudad, entonces uno puede decir en el POT, por aquí, por esta calle va a pasar, o por esta zona va a pasar una avenida en algún futuro, ¿sí? Entonces todos los lotes que estén por allí van a tener una afectación, porque en algún momento va a pasar una vía. Entonces eso hay que considerarlo. Entonces esos planos reflejan las afectaciones, las sesiones públicas, y hay que ceder al municipio para parques o para equipamientos. Llamamos equipamientos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los centros de desarrollo comunitario que se hicieron hace mucho tiempo, hace unos años, en la ciudad de Armenia. Son unos puntos donde creo que ponen salas de internet para que las personas vayan allí a utilizar los computadores y aprendan. Hay como unas otras salitas de acondicionamiento físico, no sé si los han visto, están ubicados como por comunas. Bueno. Y hay un cuadro de áreas, esto lo vamos a ver muy bien, el cuadro de áreas es el que me dice de todo ese 100% del lote, cuál es el porcentaje que se puede urbanizar, ¿sí? Porque también refleja obviamente cuáles son las áreas de cesión, áreas de protección, áreas de afectación vial, por ejemplo. Entonces, todo ese cuadrito de áreas me resume las diferentes consideraciones que hay que tener en cuenta en ese plan. Si tienen alguna pregunta, me van preguntando, listo. La parcelación es similar a la urbanización, lo que pasa es que recuerden que la urbanización es para suelo urbano, mientras que la parcelación es para suelo rural y suburbano. ¿Listo? Entonces, allí vamos a construir vías, vamos a dotarlos también de toda la infraestructura de servicios públicos. ¿Listo? Y tenemos la subdivisión, esta es otra modalidad de licencia, que es la utilización para dividir uno o varios predios en suelo rural, urbano o de expansión urbana. Cuando hablamos de subdivisión en suelo rural, obviamente vamos a suelo que no es urbanizado, pues que no es urbano, no, llámese fincas o la zona pues donde están las fincas. Entonces me permite coger un lote y dividirlo en varios predios. Hay unas consideraciones especiales, es que hay que respetar unas medidas agrícolas, unos metros cuadrados, unidad de metros cuadrados para la producción pues, de la zona agrícola, eso hay que respetarlo. Cada lote debe tener un acceso para él. Y bueno, tenemos la subdivisión urbana, que es cuando tenemos un lote en zona urbana y deseamos dividirlo, por ejemplo, en un conjunto residencial, tenemos un gran lote y lo que hacemos es dividirlo en varias casas, digamos que queremos hacer una casa, sí, un conjunto de casas, entonces cada casita obviamente hay que dividirla para después conformar las escrituras de cada unidad de vivienda. Y reloteo es cuando tenemos esas subdivisiones y por X o Y motivo esa subdivisión ya no nos sirve y lo que vamos a hacer es englobar todo el proyecto y luego desenglobarlo y dividirlo. ¿Sí? Entonces englobamos todo, o sea, quitamos, destruimos, olvidamos esas subdivisiones que existen, lo volvemos uno todo y luego lo volvemos a dividir de acuerdo a las nuevas consideraciones.
Tenemos la modalidad de construcción. Esa modalidad de construcción tiene 9 modalidades. Perdón, un segundito. Tiene 9 modalidades, dentro de ellas, bueno, nos dice que la autorización para desarrollar edificaciones. Seguidito de la licencia de urbanización, tenemos una licencia de construcción, es decir, urbanizamos para edificar. Y tenemos estas. La obra nueva es cuando está urbanizado y el lote no ha sido edificado, entonces es un proyecto nuevo. Una ampliación es, por ejemplo, una casa de un piso, ¿sí? Y tenemos un espacio para podernos ampliar en área. Entonces, eso es una modalidad de, pedimos licencia de construcción en modalidad ampliación. Tenemos la licencia de adecuación. La modalidad de adecuación es en cuanto al uso. No sé si ustedes han visto que muchas casas antes eran residenciales y ahora ya han pasado a ser de residenciales a comerciales. Colocan allí una peluquería o un restaurante. ¿Por qué hay que pedir una licencia de adecuación? Porque recuerden que todo lote está concebido, o lo que se puede hacer allí está concebido de acuerdo a unas normas urbanísticas. Y yo no puedo pretender hacer una peluquería o volver algo comercial cuando es residencial, ¿sí? Entonces hay que pedir licencia cuando yo quiera cambiar el uso de esa vivienda. Tenemos la licencia de modificación o construcción en modalidad de modificación, y es cuando yo voy a hacer cambio de fachadas o un cambio arquitectónico o estructural. Si voy a hacer un cambio, por ejemplo, arquitectónico, eso casi que infiere uno que tiene que ser un reforzamiento estructural. Entonces, esa es la modalidad. Cuando voy a hacer algo que afecta la arquitectura de la edificación o la parte estructural. Tenemos la licencia de construcción en modalidad restauración. Esta se da cuando nosotros vamos a modificar o vamos a hacer algo dentro de de estas edificaciones que son de patrimonio, ¿sí? Entonces nosotros no podemos entrar a intervenir estas edificaciones sin un permiso autorizado, en este caso el trámite de la licencia, obviamente, y para pedir esta licencia necesitamos un permiso especial por parte del Ministerio de Cultura, que es el que nos avala o garantiza o aprueba que el proyecto que nosotros estamos haciendo no va a afectar para nada las condiciones por las cuales fue declarado como patrimonio. ¿Sí? Tenemos la modalidad de reforzamiento estructural, que es cuando definitivamente se necesita acondicionar o ajustar cierta edificación a la normatividad actual. ¿Sí? Tenemos la modalidad de demolición sujeto a o junto con la modalidad de demolición debe ir acompañado un proyecto nuevo de construcción de obra nueva. Tenemos la modalidad de reconstrucción. Esta se da cuando hay, por ejemplo, lo que pasó en el sismo del 99, que teníamos el lote, la casa se cayó y nos permite volver a construir nuestra casa. Y tenemos la modalidad de cerramiento, que es cuando tenemos nuestro lote y deseamos cerrar. ¿Sí? Está por último la licencia de intervención y ocupación del espacio público. Esta se da en los espacios que han sido cedidos al municipio, y allí se puede hacer cuando se quiera hacer pues cualquier tipo de estas zonas que les dije, de centros de desarrollo comunitario o parques o cualquiera de estos equipamientos, pues entonces acudimos a una intervención y ocupación del espacio público. ¿Preguntas hasta allí? Ay, ¿esto por qué se vio así tan raro? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, ¿quiénes son las personas que nos autorizan a nosotros o nos avalan esas licencias? Pues en el caso de las ciudades donde hay curadurías es el curador, ¿sí? Y en el caso donde no hay curadurías es la Secretaría de Planeación de las diferentes alcaldías. Entonces, cuando no tenemos curaduría en nuestro municipio, en nuestra ciudad, pues acudimos a la alcaldía local, a la oficina de planeación. Ellos son los que se encargan de revisar absolutamente todo el proyecto que se ha entregado, desde la parte jurídica, urbanística, arquitectónica, estructural,
revisan absolutamente todo, que estén los diseños estructurales, los técnicos, si hay que hacer algún diseño, porque cuando uno pide el concepto de norma, la norma urbanística, viene también una zona de riesgo, ¿sí? Y resulta que si nosotros tenemos un proyecto o un lote que está en una zona de riesgo importante, inmediatamente debemos aportar un estudio o un diseño que reduzca en gran medida el riesgo pues, por el que se va a ver sometido la edificación o lo que vayamos a construir. Entonces, todos esos estudios eh, deben, deben revisarse por parte de los curadores o de las oficinas de secretarías de planeación. Eso es como la solicitud que se debía hacer. Tenemos una partecita verde y una partecita naranja. Digamos que cuando yo tengo ya mi proyecto listo, cuando ya sé qué quiero hacer y que sí que puedo hacerlo y lo tengo completo, tengo, bueno, salió charro. Cuando yo tengo toda la información completa, que ya les voy a decir qué información es, la radico, ¿sí? Y debo radicar, bueno, ya les cuento entonces los documentos, sino que esta, no sé por qué la puse aquí, era al final. Hay una comunicación a vecinos, esa comunicación a vecinos es, un, es esa licencia amarillita que ustedes han visto en las obras. Eso no es una licencia, perdón, eso es una valla amarilla que se cuelga en los lotes, donde se le dice a los vecinos, vea, vamos a empezar a construir, ¿sí? Y el vecino entonces lo que va a hacer es revisar qué es lo que se va a construir, porque son los directamente afectados con la obra que se va a llevar a cabo. Bueno, entonces si yo tengo una casa de un piso y un lote y otra casa de un piso y el lote quiere construir un edificio de 4 pisos, pues obviamente esos vecinos se van a ver afectados por la construcción, ¿cierto? Entonces, esa comunicación a vecinos es para que todos los que están como implicados en el tema puedan hacer sus descargos y verificar que el proyecto pues obviamente no los va a afectar y que cuenta con todos los estudios o que se están estudiando, sí, que cuenta con todos los estudios para realizar esa obra. Entonces, esa es la comunicación a vecinos, es la información que se le da a la comunidad cercana, ¿sí? A los que lindan con él para que ellos sepan que se va a efectuar alguna construcción y ellos puedan investigar y analizar qué es lo que se va a construir y si está pues obviamente dentro de toda la parte legal. Luego viene la parte de revisión del proyecto y es la revisión absoluta de todos los documentos, primero que se cumplan y luego que estén bien estructurados y que den pues solución a la parte estructural, a la parte arquitectónica, a las instalaciones hidrosanitarias, o sea, el proyecto lo revisan en todo su conjunto. Si hay que hacer, si no hay que hacer ningún tipo de actualización, corrección o aclaración, entonces es viable expedir la licencia, se otorga la licencia, se pagan los impuestos, se pide un acto administrativo y ante ese acto administrativo procede una interposición de recursos. Bueno, esa interposición de recursos es si este señor, por ejemplo, no está de acuerdo con el proyecto como tal, pues entonces él interpone sus recursos y luego hay un documento en firme donde prospera o no prosperó esa queja que este señor dijo. ¿Listo? Y luego ya, si no hay ningún tipo de interposición de recursos, ya queda en firme la licencia. Ahora, vamos a mirar por este lado. Esto es cuando está completo todo. ¿Y qué pasa cuando está incompleto? Entonces, a nosotros nos dan un tiempo de 30 días hábiles para la presentación de los documentos. Si los adjuntamos, sigue todo el proceso por aquí. Si no los adjuntamos por acá, se da un acto administrativo de desistimiento y se archiva la solicitud. Listo. Ese sería como el proceso. Las curadurías o las secretarías tienen un tiempo prudente para realizar las licencias, pues para hacer todos estos trámites. Y bueno, esas serían como las vigencias que nos dan. ¿Sí? Si vamos a hablar de urbanización, que es el tema que nos compete este semestre, estamos hablando de 24 meses y podemos pedir una prórroga de 12. Si hablamos de parcelación, también de 24 y de 12.
Si hablamos de construcción, también tenemos una modalidad, un tiempo de 24 que podemos prorrogar hasta 3 años, e igual la intervención y ocupación del espacio público. Cuando yo tengo en un mismo acto, nos dan la licencia de urbanización y la licencia de construcción, o sea, vamos a hacer las dos, vamos a urbanizar y construir, podemos hacerlo hasta en 48 meses, ¿sí? Y la subdivisión solamente nos da un tiempo de 6 meses como tal. Esos serían como los prórrogas para, o el tiempo máximo para desarrollar los proyectos que han sido ya licenciados. Ahora sí, ¿qué documentos se deben presentar? Estos documentos son generales para todas las licencias como tal. Para todas las licencias tenemos la copia de libertad y tradición. ¿Qué es este documento, chicos? ¿Saben qué es el documento de certificado de libertad y tradición? Es de donde se consigna la información de la casa, sus dimensiones, bueno, la propiedad, sus dimensiones, su historial, por qué dueños ha pasado, de dónde se desenglobó toda esa cuestión. Esa es como la hoja de vida de los dueños y de las afectaciones que en cuanto a hipotecas tiene la vivienda, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber si si quieren comprar una casa o un lote, lo primero que deben sacar es el certificado de libertad y tradición, porque allí es donde le están diciendo, mire, esa casa ha sido o ha tenido tantos dueños, ¿sí? Y dentro de esos dueños, mire que está hipotecada a tal banco, ¿ya? Entonces ustedes ya con toda la información, pues mira a ver si negocia o no las hipotecas. Ya hace parte pues del negocio que cada uno vaya a adelantar. Pero es importante que cada uno sepa quién ha sido el dueño de ese bien, ¿sí? Y si tiene algún tipo o si está hipotecado. ¿Vale? Tenemos el formulario único nacional. Ojo que en estos días me llamó un compañerito de ustedes, bueno, ya no sé si ya se graduó, y me decía, profe, lo que nos piden en los municipios es lo mismo que piden en las ciudades. Sí, lo que piden aquí en Armenia es lo mismo que piden en Cartagena o en el Meta. Esto es un documento único nacional y recuerden que la licencia está amparada en el decreto 1077, que también es de orden nacional. Entonces tenemos el formulario único nacional. En este formulario nosotros lo que nos piden es que digamos qué licencia es, ¿sí? Qué modalidad es, quién va a ser el constructor, responsable, quién es el encargado de la parte estructural, de la parte arquitectónica. Obviamente allí hay que relacionar las firmas y las tarjetas profesionales de todas las personas. Ahí también se relaciona el tema de vecinos, quiénes son los vecinos de ese predio. Para esto nos amparamos mucho en lo que nos da el IGAC, el Instituto de Agustín Codazzi. Allí en el lote podemos establecer claramente quiénes son nuestros vecinos y con la nomenclatura como tal hay que ponerla en ese formulario. También nos habla de muchas consideraciones de desarrollo de sostenibilidad, desarrollo sostenible. Si de pronto nuestro proyecto tiene algún tipo de estas medidas, pues entonces hay que incorporarlas acá. A ver qué más tiene. La ubicación del lote, los linderos que tiene y la documentación que se presenta. ¿Listo? Hay que adjuntar la copia de la cédula de ciudadanía del constructor responsable. Hay que adjuntar el impuesto predial, el último. Hay que adjuntar, obviamente, la relación de predios colindantes, que hace parte y hay que diligenciarlo acá en el formulario único nacional. Y también nos pide, adicional a la cédula, la copia de la matrícula profesional del responsable en la construcción. Entonces, miren que ustedes, si van a sacar un proyecto, van a licenciarlo, van a participar del proceso de licencia, de obtención de licencia, y ustedes después se van a desligar de ese proyecto, deben referenciar o deben pasar la información de que ustedes ya no son los constructores responsables de este proyecto, ¿sí? Porque esto queda ahí dentro de ese documento, ese expediente, dentro de las curadurías o las oficinas de planeación. Que se adicional a eso, estos son documentos transversales a todas las licencias, pero particularmente para cada una de ellas hay unos documentos, no los vamos a ver todos, vamos a ver solamente esta parte de modalidad de urbanización, licencia de urbanización, modalidad de desarrollo y la de construcción. Para esta licencia nosotros lo que tenemos que aportar es un plano georreferenciado, donde estén las áreas, los linderos, los árboles, si los hubiese, las secciones viales, las afectaciones, o sea, un levantamiento topográfico del sitio que vamos a
a urbanizar. Luego hay que incluir el plan ya, el plano de proyecto urbanístico, o sea, uno antes de y otro después de. Hay que adjuntar, esto es importantísimo, el certificado de las empresas de servicios públicos para que no caigan en lo que les comentaba la otra vez. Eh, Nosotros tenemos que garantizar que los lotes y los proyectos que vayamos a ejecutar obviamente cuenten con toda la dotación en términos de servicios públicos, ¿sí? Que no estemos, no sé por qué algunos constructores empiezan a levantar edificios y luego sí miran a ver cómo van a resolver el tema de la disponibilidad de servicios. No, ¿sí? Por eso es que es tan importante cuando ustedes vayan a comprar o a construir, no inicien la construcción cuando tengan solamente el permiso de ¿cómo se llama? Ese permisito amarillo donde está la comunicación a vecinos, que muchos de los problemas que se presentan es que digamos que ese aviso a vecinos es como el inicio de la licencia, pero no es la licencia en firme. ¿Sí? No está, ahí la curaduría no nos está diciendo que tenemos un permiso para construir, simplemente tenemos permiso para colocar la valla para que mis vecinos se den cuenta que vamos a realizar una construcción, señor. Ahí, cuando usted menciona pues lo de la valla vecinos, es, pues es muy común que generalmente las construcciones pequeñas, por ejemplo una casa o algo así, coloque la valla vecinos y empiecen a construir de una, sin tener la valla blanca, que es la licencia de construcción como tal. Sí, eso es muy delicado y no solamente casas pequeñas. Eh, es que me confunden mucho ustedes construcción 1 y construcción 2 porque comparten este tema de licencias no tan, aquí lo vemos muy superficial, pero en construcción 2 ya nos enfocamos mucho en la licencia. Entonces yo no sé si les conté el caso de la casa que yo compré y luego tuve que vender. ¿Se los conté? No, no señora. Bueno, listo. Entonces les voy a contar eso como para que nos demos cuenta que no solamente son las casas pequeñas. Hace mucho tiempo, en algún lugar de un país, una ingeniera, porque en casa de herrero, cuchillo de palo, quiso comprar una casa. Se enamoraron de la casa porque tenía la supervista a la cordillera y se metieron de entrada en la casa. Resulta que esa casa, esa constructora, era la comunicación a vecinos. Había radicado los documentos, mas no tenía licencia. Pudieron pasar un año y medio y esta ingeniera se dio cuenta pues de que allí eso no iba a pasar nada. Obviamente demandó, pidió el regreso de su dinero y no perdió nada. ¿Qué pasó con ese proyecto? Ese proyecto estuvo demandado y está parado en este momento porque empezaron a construir sin tener esa disponibilidad de servicios públicos. Y entonces la gente decía, pero si ya están construyendo, tuvo licencia. No, señores, ese proyecto nunca tuvo licencia de construcción, simplemente tuvo ese aviso de comunicación a vecinos, pues obviamente al no tener este documento que es vital para esta clase de licencias, pues obviamente la licencia nunca se le iba a dar. ¿Qué pasa? Pues que a veces la baja capacidad de vigilancia y control por las partes de las entidades hace que pase esto, ¿sí? Que muchos constructores es, o quienes en su nombre quieran hacerse pasar por constructores, inician proyectos a construir sin ningún tipo de este soporte. Total, el proyecto quedó con muchas casas levantadas, pero no tiene todavía permiso de vertimientos. Bueno, entonces es algo importante que sepamos que nosotros, aunque ustedes vean un proyecto con valla amarilla, no es licencia como tal. Como constructores tampoco en un futuro deberíamos hacerlo. Simplemente, siempre tenemos que empezar a construir cuando tengamos la licencia en firme. Y la licencia en firme si nos la dan cuando haya pasado ese tiempo en la que se presenta la licencia, le dan el radicado, le dan el número de licencia y no hay nadie que interponga recursos. ¿Listo? Ese es el único momento. ¿Que pasa mucho tiempo? Sí, sí pasa mucho tiempo, pero pierde menos plata que haber levantado todo ese concreto y luego que esté paralizado y usted no pueda vender y pierda obviamente toda su reputación como ingeniero, como constructor o como quiera llamarse, porque hizo las cosas mal. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que garantizar
es que a ese lote le lleguen todos los servicios. Y si no le llegan, entonces buscar cuáles son las herramientas, los mecanismos para poder, por ejemplo, el tema de vertimientos, hacer ese vertimiento de forma legal. Esto es lo que les decía. Cuando nos dan el concepto de norma, aparece la zona de riesgo, y esa zona de riesgo lo que nos dice es si hay que hacer o no algún tipo para aminorar el riesgo que está latente en ese lote como tal. Cuando estamos hablando de licencias de construcción, hay mucha información que se requiere. Tenemos que hay que adjuntar la memoria de los cálculos y diseños estructurales, de los elementos no estructurales, hay que entregar obviamente los estudios geotécnicos y de suelos, hay que entregar los planos estructurales del proyecto, planos que deben ir firmados por el ingeniero estructural, el proyecto arquitectónico debe ir firmado y debe haber también una carta de responsabilidad de ese arquitecto, en el que dice, pues yo me hago responsable de todo el proyecto arquitectónico. En él debe estar la localización, las plantas, el cuadro de áreas, planta de cubierta, las fachadas, los diferentes cortes que hacen el proyecto. Digamos que un proyecto en fase 3 es un proyecto que se debe sacar a licencia. Si yo voy a tratar de sacar a licencia un proyecto en fase 1, la verdad es que me piden muchísima información en este punto, ¿sí? Porque cuando estoy en fase 1 no tengo tanto detalle como tal. Y cuando pasamos a pedir una licencia en obra nueva, en una fase que no es una ingeniería de detalle, la verdad es que son licencias que se retrasan mucho porque los planos no están tan acordes a la realidad del proyecto. Si tenemos proyectos que superan los 2.000 metros cuadrados, hay que pasarlo por un supervisor adicional, que es un revisor, perdón, de estos diseños por parte de la curaduría, y son los que nos van a garantizar que definitivamente el proyecto está conforme a la reglamentación vigente del país y también de la parte local. Esos son documentos adicionales. Por ejemplo, cuando tenemos una licencia de restauración, hay que tener un anteproyecto avalado por el Ministerio de Cultura. Si estamos hablando de una ampliación, adecuación o algo que tiene que ver en propiedad horizontal, llámese conjunto residencial, edificio, cualquier cosa que yo vaya a hacerle a mi propiedad, debe tener un permiso del administrador de esa propiedad, autorizando que lo que usted va a estar o lo que usted va a hacer va a estar en armonía con el conjunto, ¿sí? Si estamos hablando de un conjunto de casas de un piso, usted no está permitido por la propiedad horizontal levantar 2 pisos. Entonces, esas modificaciones, aunque yo las quiera hacer, pues obviamente no las puedo hacer porque estoy viviendo en un conjunto, ¿sí? Para licencias de construcción de modalidad de obra nueva se necesita también la certificación de las empresas prestadoras de servicios públicos. También hay algo importante y vamos a mirar un ejemplo de esta partecita del artículo 6. Resulta que si yo tengo la ciudad ya no se está ampliando hacia el norte o hacia el sur o a oriente o occidente, sino que la ciudad se está densificando en altura sobre predios que ya han sido, que fueron construidos en algún momento. Entonces vamos a mirar un ejemplo puntual, ahí cerquita de la universidad, por el sector del supermercado Laureles, si se ubican. Frente al supermercado Laureles hay un edificio que se llama Torre Epic Laureles, creo que se llama así. ¿Sí lo conocen? Sí, señora, frente al parque. Frente al parque, listo. ¿Cuántos pisos tiene Epic? Torre Epic. Por ahí 14, 15. Digamos que tiene Bueno. 15. ¿Y cuántos apartamentos tiene por piso? Digamos que 2 para que nos queden las cuentas claras. No lo conozco, entonces digamos que puede tener más. Entonces tenemos 30 unidades de vivienda en ese lote. Antes de Torre Epic, no sé si lo conocen o si se acuerdan, antes de ese edificio, en ese lote habían
2 casas, 2 o 3 casas. ¿Cuántos carros le ponemos a cada casa? Digamos que como mucho pues que cada casa utilice 2 carros. El impacto en ese momento de 6 carros por esa zona, pues la verdad es que no afectaba mucho. Eran 6 carros, pues que no mucho de que no se notaban tanto. Pero cuando le implantamos 30 carros más, porque estamos hablando de que cada unidad de vivienda le vamos a poner un carro, cuando implantamos 30 carros más, pues ahí sí se va a alterar esa zona, ¿cierto? Adicional a esto, imagínense que en la parte de atrás, ¿eso qué será? Esa es la 15, la 16. Esa carrera 16, hay restaurantes, hay peluquerías, es decir, que hay un gran impacto de tráfico en esa zona. Entonces, toda modificación que yo haga al uso de la residencia como tal, pasar una casa a un restaurante, eso va a implicar que va a llegar allí muchísimos carros. Pasar de 3 casas a construir un edificio de 30 unidades de vivienda va a afectar de algún modo el tránsito de ese sector. Entonces, mire que todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene un impacto positivo o negativo en el sector donde vamos a implantar nuestro proyecto. Y en ese sentido, habrá que hacer cualquier tipo de estudios que mitiguen los impactos negativos que vayamos a generar. Entonces, todo proyecto debe contener un estudio de movilidad que garantice que lo que yo voy a implantar allí no va a alterar, o si lo va a alterar, lo voy a mitigar como las condiciones negativas de esa afectación, del incremento, por ejemplo, de la población. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. No es que estamos haciendo estudios de tránsito a la loca, no, es que realmente se requiere el análisis como tal de esos sectores. ¿Sí? Se requiere que si el proyecto que yo voy a construir allí genera un impacto negativo, pues hombre, hay que analizarlo y hay que bajarle las consecuencias negativas al sector. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, vamos a mirar esta parte saliéndonos ya un poco de los trámites que hay que adelantar en las licencias. Vamos a mirar cómo se presentan los planos. Hay varias cosas. Yo tengo planos para presentar licencias muy detallados y tengo planos para presentarle a los clientes. Yo a un cliente, a no ser que me lo pida, no le voy a entregar unos planos de detalle estructural o el hidrosanitario, por ejemplo. Yo le voy a entregar esto así bonito como ustedes lo están viendo para que se imagine y recree en su cabecita cómo va a ser el proyecto en el cual va a invertir. ¿Sí? Entonces tenemos estos render, este de acá, tenemos estos planos en planta que están amoblados para que la persona pues, pueda entender cómo es como la ubicación, la distribución espacial. Esto sería como un plano urbanístico donde se está mostrando las diferentes unidades, las vías como tal, la zona verde y las zonas, bueno, esto es como zonas que, esto es agua, ¿sí? Acá tenemos las vías principal, listo, acá hay como una rotonda. Esto también es un plano en 3D, ¿sí? El 3D llegó para quedarse y la verdad es que se hacen proyectos muy, muy interesantes en los que es casi que real verlos, ¿sí? Y esto es otra forma de estructurar los proyectos. Algo importante es que, bueno, esto es más de lo que les estaba comentando. Algo importante es que todos nuestros proyectos pueden ser, los podemos vender en los diferentes revistas o en las diferentes formas que existen ahora en cuanto al mercadeo o el marketing. ¿Sí? Tenemos una guía que no sé si la han visto, que es la guía Finca Raíz, donde está pues la publicidad de nuestro proyecto. Igual también se puede publicitar en los centros comerciales, ¿listo? O están los volantes que se entregan de mano a mano para mostrar el proyecto como tal. Sin embargo, esto es importante decirles, y es que hay algo que se llama el Estatuto de la Protección del Consumidor y no podemos caer en lo que es la publicidad engañosa. Yo no puedo, por ejemplo, vender este edificio
diciendo, y sabiendo que aquí hay un lote, como en el caso que les había mostrado la otra vez, diciéndole compre aquí, compre aquí la visión o la vista de su vida, ¿sí? Y no puedo pretender vender unos apartamentos con base en una vista que puede ser obstaculizada por otra edificación que se vaya allí a construir. Yo no puedo decir que voy a construir, no sé, una super piscina así grandísima con unas consideraciones especiales y luego salirles con una piscina infantil, ¿sí? Obviamente todas estas cosas, ahí en letra muy chiquitica dice que eso se puede modificar de acuerdo a las consideraciones del proyecto. Sin embargo, no es sano y no es ético yo entrar a vender cosas que después sé obviamente que no voy a poder construir en mi proyecto. Entonces la invitación es si vamos a hacer uso de estas herramientas o estos mecanismos, pues hay que ser muy, muy, muy transparentes con el cliente. Hay algo que se llama Guía de Procedimientos Técnicos para la presentación de los proyectos urbanísticos. Esta guía es del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el que nos dice a nosotros cómo debemos presentar planimétricamente los planos para que no haya tanto reproceso en las curadurías, ¿sí? Entonces recuerden que una falencia importante es la forma en la que se presentan los proyectos. Yo debo, si yo sé cómo los debo presentar, es mucho más fácil que me den a mí una licencia que alguien que no sabe pues cómo lo va a presentar. Esa persona que no sabe cómo se presentan los planos, pues obviamente hace una primera entrega y es allí donde después de analizarle la información le dice, mire, le falta esto, esto y esto y esto, ¿sí? Entonces la idea es que acudamos a las herramientas que existen para la presentación de estos planos. Entonces, ese es el objetivo, básicamente brindar como unos lineamientos básicos para la presentación de los planos de urbanización a las entidades como la curaduría o las oficinas o las secretarías de planeación. Se supone que los planos urbanísticos, de los proyectos urbanísticos, son un insumo fundamental para nosotros poder conocer el proyecto y para después poderlo aterrizar a cómo debe construirse. No solamente debo presentar planos por presentar, sino que es que los planos después, cuando yo estoy construyendo, es mi brazo derecho, ¿sí? Es como yo realmente quiero, o es esa herramienta que yo necesito para poder plasmar correctamente la información que está en los planos, pues obviamente al terreno. Entonces un plano debe quedar muy bien diseñado, muy bien detallado para que el que vaya a construir entienda ese lenguaje correctamente, porque es un lenguaje único, no es que sea subjetivo, ¿sí? No es que alguien diga, yo creo que esto es así, y el otro entienda, no, yo creo que esto es así. No, los planos no deben ser subjetivos, deben ser muy claros y deben aterrizar las realidades al constructor. Entonces, ese es un insumo fundamental, importantísimo, para poder tener claro por dónde pasan las zonas de cesión, cuáles son la protección ambiental, cuáles, dónde van a estar ubicadas las vías. Entonces, es muy, muy importante. ¿Sí? Hombre, también es importante el plano arquitectónico, sí, pero como nos estamos enfocando esta vez en la parte urbanística, en las licencias o los proyectos donde se hace el urbanismo, pues entonces estoy como siendo más enfática en él. Pero obviamente los planos arquitectónicos es otro insumo fundamental, ¿sí? Al igual que los estructurales. Los planos arquitectónicos todos deben coincidir, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, que yo vaya a sobreponer un plano sobre el otro y todos los ejes me estén hablando el mismo idioma. No por allá como en un caso que les había puesto un proyecto a unos estudiantes X para que cuantificaran algo. Me decían, profe, lo que pasa es que el plano estructural es diferente del plano arquitectónico. Y yo me iba a morir, porque claro, cuando voy a hacer la revisión, tanto que les digo que deben ser consecuentes, que los planos arquitectónicos deben ser, o los ejes establecidos en los planos arquitectónicos deben coincidir exactamente con los ejes de los planos estructurales, pues cuando vamos a hacer como la comparación,
encontramos ese gran error, ¿sí? Entonces son importantes y todos deben hablar, y vuelvo y les repito, el mismo idioma. Allí en esos planos también tiene que estar toda la información cartográfica. Nosotros, como se los había comentado, pero adicional del certificado de tradición, nosotros nos amparamos mucho también en el IGAC. El IGAC a nosotros nos muestra toda la cartografía que tenemos de los planos con las coordenadas, y estas coordenadas tienen que estar implantadas en esos planos urbanísticos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahora vamos a hablar la otra semana. Yo creo que sí, la otra semana vamos a comenzar a hablar sobre movimientos de tierra, y cuando hablamos de movimiento de tierra, pues tenemos que tener muy, muy claros cuáles son las coordenadas del proyecto, ¿sí? Para que no vayamos a mover tierra donde no debemos mover y luego tengamos que hacer un terraplén, ¿sí? Entonces, los planos como tal deben incluir una serie de información importantísima que le va a orientar al constructor o al revisor del proyecto. Entonces, digamos que este es el plano, ¿sí? Y vamos a mirar cuál es el contenido. Entonces, tenemos acá en toda esta área como la representación gráfica del proyecto. Hay unas coordenadas, estas serán las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas geográficas que nos basamos, obviamente nuestro proyecto o nuestro lote está implantado por medio de coordenadas que las obtenemos del IGAC. Va a haber un norte, siempre es importantísimo establecer cuál es el norte del proyecto para podernos ubicar espacialmente. Va a estar un rótulo, ¿sí? En el rótulo va a haber una información básica de este plano. Va a decir si es un plano estructural, pues va a decir quién es el diseñador estructural, quién dibujó, quién aprobó, cuál es el nombre del proyecto, la entidad. En esta parte está la localización general. A veces se hace, ay, por Dios, a ver, punterito. Aquí. Es la localización. Usualmente lo que hacemos es hacerle como poner las vías, por ejemplo, y hacerle un zoom y decir, este es el proyecto, ¿sí? Ubicarlo espacialmente. Bueno, acá está algo del rótulo, el nombre, las convenciones que se van a utilizar, por ejemplo, las unidades de medida, si se van a utilizar, no sé, el megapascales o los newton o los metros. Bueno. Aquí observaciones si aplica. Es importante también colocar el tema de las escalas, el manejo de escalas. A veces hay detalles que van incorporados dentro del plano que la escala es diferente a la que aparece acá, entonces conviene que cada detalle, si es diferente del escalado, pues le aparezca la escala para que en campo podamos medir fácilmente, obtener fácilmente las medidas. Muy importante es el contenido del plano, ¿sí? Contiene plano urbanístico, contiene plano estructural, uno de dos, ¿sí? Y la versión del plano. Los planos de los proyectos no son únicos, dependiendo de las modificaciones que se vayan haciendo al plano, al proyecto, pues asimismo van a haber una serie de cambios en el proyecto, perdón, en los planos. Entonces van a haber versiones, versión 1, versión 2, versión 3, ¿listo? Entonces es importante colocar aquí el manejo de las versiones para ir eliminando las versiones viejitas y no ir a construir con versiones que ya están derogadas. Eso es un plano de un proyecto urbanístico, ¿sí? Aquí hay un perfil vial de las calles, ¿sí? De estas, pero también hay un perfil de los andenes. Entonces, dentro de la parte urbanística, nosotros consideramos todo lo que son los andenes, la construcción de los pavimentos. Digamos que estas son las unidades residenciales, ¿sí? Estas que ustedes están viendo acá. Hay una vía peatonal. Aquí está la zona verde. Dentro de ese cuadro de áreas, nosotros lo que vamos a decir es cuánto es el porcentaje o cuánto es el área de construcción de viviendas, cuánto es el área de construcción de vía peatonal, cuánto es el área de zona verde, cuánto es el área de equipamiento. Aquí por lo más general es que haya un parquecito en este equipamiento. ¿Listo? Ese sería como un plano urbanístico. Como tal,
de cómo debería quedar. Obviamente aquí no estamos colocando nada que tenga que ver con instalaciones con redes de servicios públicos. Hay que establecer las coordenadas. Todos los planos, como veíamos acá, están georreferenciados. Es decir, si se para un topógrafo allí, fácilmente puede colocar los mojones, ¿sí? Y los puntos para poder ubicarnos espacialmente en el lote. ¿Sí? Siempre debe estar el símbolo norte que les había comentado. Y vamos a obtener lo que llamamos área bruta. Digamos que todos los planos, todos los lotes tienen un área bruta, que sería como la cantidad de metros cuadrados que aparece en el certificado de tradición o la escritura pública. Resulta que esa área bruta, yo no puedo construir en el 100%, lo que les decía. Hay unas áreas que se deben descontar, ¿sí? Que son esas construcciones que a posteriori se van a efectuar cuando lo que les decía que el POT es un sueño a largo plazo, y en ese POT hay una futura expansión de infraestructura urbana en cierta zona, ¿sí? Entonces, de esa área bruta yo debo descontar esas áreas de afectación que va a haber en algún momento. No puedo construir ahí, porque si construyo ahí corro el riesgo de que me vayan a demoler, y con todo el derecho, ¿sí? Entonces, esas afectaciones yo las resto de esa área bruta, ¿sí? Y eso me da un área, me está dando como el área neta urbanizable, ¿sí? Al descontar ¿cómo se dice? Esas afectaciones y esas protecciones también de la parte medioambiental, me está dando como lo que realmente puedo urbanizar. Pero a esas áreas neto urbanizable hay que descontarle también unas sesiones. Aquí hay unos decretos, lo que pasa es que esta guía, aunque está vigente, está desactualizada en términos de esos decretos. Aquí estos decretos, algunos ya están derogados, y hay que acudir pues al POT y a las fichas urbanísticas de la ciudad. Entonces, de esa área neta urbanizable, tengo que descontar esas áreas de cesión al municipio. Si yo no descuento las áreas de cesión, pasa lo que pasó en un proyecto X en la ciudad de Armenia, que construyeron, no hicieron la cesión del proyecto, vendieron el conjunto residencial con parque incluido, luego hubo un fallo a favor del municipio y le dijo, señores, conjunto residencial tal, XY, hágame el favor y me da mi parquecito que me pertenece como cesión, ¿sí? Entonces, le queda después ese problema a los propietarios del conjunto. Entonces, es importante que cuando nosotros sacamos bueno, si ustedes me preguntan, después eso tiene toda una tela por detrás, porque obviamente no hubieran licenciado, no se podía dar licencia a la construcción de ese proyecto sin haber garantizado que se hubiera hecho la cesión al municipio. ¿Sí? Pero bueno, así se construyó, falló a favor del municipio y el municipio recobró su parquecito. ¿Qué les estaba contando? Bueno, tengan en cuenta que estos que están acá, estos decretos, sino que esto es un control C y un control B de esa guía como tal. Pero estos de acá están derogaditos. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Chicos, ustedes son tan participativos, Dios mío. Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Les voy a recordar que el día de mañana... Dos preguntas. Señor. Dos preguntas. Esa guía es la del Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Sí. Y la otra es que al fin consiguió, profe, la bitácora para mostrarnos cómo es el formato. Bueno, ya encontré las llaves. Es que ese era mi problema. Ya encontré las llaves, ya tengo las llaves de mi oficina. Entonces yo creo, el martes es muy complicado porque tengo clase todo el día, pero el miércoles que estoy libre, el miércoles sí voy. El problema básicamente eran las llaves, pero teniéndolas ya el miércoles voy en la mañana y ya se las presento el lunes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, niños.
Recuerden que mañana a las 4 nos vemos en la conferencia, ¿vale? Ahora les mando la invitación para que la tengan, ¿listo? Entonces, quedamos así, nos vemos mañana, que pasen bonita tarde y continuamos obviamente el lunes en clase. Profe, nuevamente le recuerdo las diapositivas y si va a cargar las clases a algún drive o no sé. Mire, yo las clases y lo que les decía esta mañana a los de construcción, cuando las voy a subir al Moodle, a la plataforma de Moodle, se queda pensando porque es un archivo muy pesado. Entonces, yo que les decía a ustedes, díganme cuáles son las que necesitan y se las mando por correo electrónico masivo, será, porque es que se queda patinando, queda pensando por siempre y para siempre. Se me traba el computador. Entonces, esa es como la dificultad que yo veo. Profe, y las diapositivas, Ah, no, esas sí o se sea, las subir envío. nada Sí, más, sí. Ah, que si no podías subir la grabación, que subieras nada más como las diapositivas, esas se porque a las veces envío uno al correo que no alcanza. electrónico. Sí. Vale, gracias. Listo, profe. Hay profes que en vez de subir la grabación, suben como el link que les arroja webs para poder ver la clase. Que a mí no me arroja un Webex. A mí lo que me arroja el Webex es la grabación. El link no me lo arroja. Me arroja es el documento que está en las carpetas, pero ningún link. Me arroja es el archivo como tal. Ese es mi problema. Pero si usted me dice específicamente, necesito la clase o quiero todas las clases, pues obviamente me va a tardar un Profe, poco. y si mejor crea un drive en Google Drive, algo así, y la sube para que todos tengamos acceso, que no sea Moodle, de pronto que es más complicado. Bueno, listo, me comprometo a aprender y hacerlo. Listo. Voy a mirar Gracias, profe. cómo lo subo y se los envío. Ay, Dios mío. Bueno, dentro Profe, de... quedo con el monstruo del pánico. Ay, no, es que no sé, no es que no tenga tiempo, es que no sé. Si estuviera aquí mi esposo me estaría regañando. ¿Cómo dice que no sabe? Pero es que la verdad es que no sé. Pero bueno, yo le digo a un compañero que me colabore, que me enseñe, yo le subo toda la información, listo. Por lo pronto las diapositivas se las envío al correíto, listo. Bueno, niños, Listo, profe, muchas ya se gracias. burlaron de mí. Bueno, ingeniera, muchas gracias. Gracias, profe. Mira, También las puede comprimir. No, los videos no los permite comprimir.